Bueno, pero aquí estamos para poder glorificar a Dios y escuchar las bendiciones que Dios tiene, las buenas ideas, los buenos planes que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y las oportunidades que ahora podemos tener. Bueno, ahora gracias a Dios tenemos un evangelio que se puede ver las formas de cómo prepararse. Antiguamente pues era muy difícil tener estos accesos, ¿verdad? Bueno, el tema que vamos a tratar ahora es la participación de ustedes, ¿no? Pues es referente. ¿Cómo levantaremos a los hombres y mujeres poderosas de Dios en el siglo XXI? ¿Cómo levantar a esas personas? Entiendo que ustedes tienen diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, y eso es importante poder escucharlos. Antes de todo esto, yo quiero leer lo que dice la Biblia en referencia a Josué. Cuando Moisés deja a Josué y le dice unas cosas muy interesantes, me gustaría leerlos. Dice, cuando Dios llama a un nuevo líder. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? Cuando Moisés va a fallecer, él sabe que va a ser llamado a la presencia de Dios, y en ese momento Josué tiene un encuentro con Dios, y ahí donde Dios le habla, dice, ahora mi servidor Moisés ha muerto, dice Dios, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan el pie, tal como se le prometía a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano del norte, y desde el gran río Éufrates hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Dice, nadie podrá derrotarte jamás. Dios le promete a a Josué, le dice, nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré. Interesante, nunca te voy a fallar. Eso tenemos claro, ¿verdad? Ni te abandonaré, pero tú debes ser fuerte y valiente. Una de las cosas que Dios quiere que los cristianos seamos fuertes y valientes. A veces la mayoría de las personas no queremos pagar este precio, y generalmente, de verdad, el tema de los jóvenes es algo muy importante, porque los jóvenes a veces les es difícil de poder pagar este precio, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, ¿no es así? En la adolescencia comienzan a perder el rumbo y muchos pierden esa fe que tenían en Dios. Ustedes lo conocen perfectamente esto. Entonces, la pregunta es ahora, dice, ¿quién es un poderoso joven de Dios? ¿Cuál es una definición de esto? ¿Quién es un poderoso joven de Dios? La participación de ustedes. Yo no voy a predicar, es la participación de ustedes. ¿Quién es un poderoso joven de Dios? Alguien dijo que los jóvenes se enamoran por los ojos, las personas mayores se enamoran por el corazón, ¿no? Los jóvenes rápidamente se enamoran del evangelio cuando son jovencitos, pero cuando llegan a una etapa un poco más y comienzan a abandonar a Dios. Pero las personas mayores podemos tener una decisión más firme y poder enfrentar y poder seguir en el camino de Dios. Participación. Los jóvenes necesitan tener un ejemplo, ¿verdad? Si los jóvenes ven a su pastor que es trabajador, honesto, honrado, cumple su palabra, los jóvenes quieren seguir ese ejemplo. Tienen un reto a quien imitar. Tienen una persona a quien de poder imitar. Pero si vemos pastores a veces que no tienen estas posibilidades, si vemos pastores que siempre están pidiendo la mano, como estaba diciendo nuestra hermana, que hay pastores de verdad que toda la vida están pidiendo y no dando algo. Entonces a veces se preguntan, ¿y por qué es esta situación? Porque a veces los pastores mismos no se esfuerzan, como dice la Biblia, no se esfuerzan. Dios no es un Dios deudor de nadie. Dios no es un Dios que tenga problemas para bendecir. A veces nosotros somos las personas que tenemos problemas para poder recibir las bendiciones, pero queremos a un costo que no nos cueste nada, ni sacrificio.
Bueno, la pregunta es esa. ¿Cuál es el rol de los pastores y líderes locales en la formación de este ejército poderoso? Bueno, esa es la opinión de ustedes que tienen que participar. Primero, ¿quién es poderoso? ¿Quién es un poderoso joven de Dios? ¿Alguna participación? Alguien que ha renacido de nuevo, que reconoce la identidad y sabe quién es. Bien. Alguien que ha nacido en Cristo. Estás tomando a Josué, ¿verdad? Como ejemplo. Si vemos, Josué no era tan joven cuando tomó la batuta, digamos, después de Moisés, pero él había sido entrenado por Moisés. Pero cuando él agarró el verdadero poder para poder entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que le dijo Dios? Dios le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? Lo dijo como 4 más veces, por lo menos 3, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9. ¿Verdad? Le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Pero además de eso, también le dijo, y no te apartes del libro de la ley ni de día ni de noche, para que todos tus días sean prósperos o sea, le dijo, y triunfes. Entonces ahí yo creo que, en mi opinión, está la respuesta. O sea, un joven va a ser poderoso cuando está agarrado de la palabra, primero. Segundo, cuando obedece. Cuando obedece a Dios. Dios le dijo, mire que te esfuerzas y sé valiente. Esa fue una orden de Dios. Esfuérzate y sé valiente porque yo soy el que te voy a guiar. Yo soy el que te voy a dar la victoria. Es lo que decía, haz esto, obedéceme y yo te voy a hacer poderoso. La regla es simple, pero que Dios ya lo dijo desde el principio, ¿verdad? Obedece y yo soy el que te voy a guiar y no te apartes de mí nunca, porque yo soy aquí el que te va a dar todo el poder. Creo que por ahí. Bueno. Sigue, por favor, sigue. Un joven es poderoso para ser un ejemplo a medida que es poderoso. Perfecto. Bueno, hermana Natalia dice, primero, el que no se aparta y siempre está con la palabra. Un joven se vuelve poderoso cuando hay alguien a quien seguir, un ejemplo. Tenemos a Jesucristo como nuestro máximo ejemplo. Sabemos de él, pero a veces el joven necesita ver a alguien que le rete, ¿no? Que su pastor puede imitar. Bueno, ¿otro? Moisés también, claro que sí. Moisés fue entrenado Josué fue entrenado por Moisés y le dejó toda esa enseñanza, ¿no? Incluso Josué dice, ¿no? Alistan sus armamentos, alisten la comida, dice Josué, ¿verdad? Lo dice al ejército que vamos a cruzar. Josué no solamente depende totalmente de Dios, hay cosas que Josué dice, alista tu comida. Eso no lo va a hacer Dios, lo vas a hacer tú. Alista tu comida, trabaja, dice Josué. Y dice, alista las armas que tienes. Eso no lo va a hacer Dios, lo va a hacer el pueblo mismo. Quítalo. Solamente para completar, porque se quedó por la idea media. Creo que es muy importante lo que han dicho los dos, pero se empieza por el modelo, porque un joven que no es cristiano no puede ver a Jesús o a Dios que no le conoce. Pero cuando ve a un hombre que es un siervo de Dios y que ama y lo respeta y lo teme, y usted mismo lo dijo, pastor, uno ve, el joven ve, y si ve nosotros un ejemplo, él va a comenzar, a lo que dijo hermana Natalia, a buscar la palabra de Dios, porque es la fuente de lo que él está haciendo, es obediencia a lo que él ve. Entonces un joven es poderoso porque tiene un modelo y porque tiene el temor de Dios, por el modelo de Dios. Modelo visible, ¿verdad? El joven necesita ver a su pastor como ejemplo, como algo de donde cogerse, ¿verdad?
Claro que entendemos que Dios está sobre todo, ¿no? Se han puesto los ojos en Jesús, pero a veces el joven se enamora por la vista, ¿no? Ok, ¿otra opinión? Sí. Quiero leer en esta versión lo siguiente. Pablo le escribe a Timoteo y le dice así: tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Considero un hombre poderoso, un joven poderoso que va a poder enfrentar las dificultades, las tentaciones y tantas cosas que hay en este tiempo, es cuando su confianza está en Dios, fe. Y esto lo podemos también corroborar cuando en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 14 dice: a ustedes los jóvenes les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les he escrito a todos ustedes porque han conocido al Padre. Pienso que un joven se vuelve poderoso cuando deja de adorar a los ídolos que a nosotros nos enseñaron nuestros padres y conocen al verdadero Dios. Amén. La fe de un joven hace que pueda acercarse cada vez más a Dios, ¿no? El tema sería cómo lograr que el joven tenga fe, ¿no? ¿Cómo lograr que el joven tenga fe? Bueno, a través del ejemplo, a través de acercarse a la palabra de Dios, ¿verdad? Otro, sí. La pregunta es cómo teníamos o quién es un poderoso joven de Dios. Si recordamos un poco a Moisés, perdón, Josué. Sabemos que Josué obviamente no era un hombre simple o común. Dos, su maestro no fue tampoco así. No olvidemos que Moisés fue un excelente hombre preparado en Egipto, preparado en todas las materias, en ciencia, aún incluso de guerrero. Entonces, viendo que el pueblo de Israel estaba sometido por los egipcios, Moisés, yo creo, en su corazón ha tenido un alma enardecida por querer sí o sí derrotar a Egipto. Por esa misma razón, en una primera etapa de la lucha contra los egipcios, Moisés se queja a Dios, ¿no? Como que diciéndole: Dios, ¿qué más puedo hacer? Yo voy a preparar mi ejército y los voy a derrotar. Pero más cuando Dios le dice: si eso haces, vas a demorar generaciones. Ahora déjame ver a mí, déjame actuar a mí. Por eso es las plagas, ¿no? Entonces, viendo todo esto, quien estaba ahí siendo utilizado, porque vemos aquí que Josué siempre tuvo el corazón de servir a Dios, es que Josué ha sido aquel muchacho que a donde iba Moisés, él estaba ahí detrás. Aún Moisés no le ordenaba, ni Moisés le decía: sígueme, pero Josué estaba ahí. Incluso cuando Moisés se subió al monte, Josué estaba ahí, esperando a Moisés. Moisés no le dijo un momento: espérame, sino Josué estaba ahí. Entonces, eso es una reacción y es un reflejo o una muestra de algo muy precioso del que habla Josué 2. Y si ustedes se dan cuenta, para ustedes que muchos de ustedes son padres, el reflejo del padre, ¿en dónde lo vemos? Es en los hijos. Y dice Josué 2:1, dice: Josué, hijo de Nun. El solo mencionar para mí esa frase me da ya a sobreentender que Josué tenía una educación bastante fuerte y estable en su hogar, para que tenga ese tipo de actitudes. Más aún todavía, Josué les dice: vayan, exploren la tierra y a Jericó. Ellos entraron en casa de una ramera que se llamaba Raai y se hospedaron en ella o allí. Vemos ahí también a un Josué, reflejo de Moisés, un hombre que ha sido formado en casa, un hombre que ha tenido la inquietud y el ímpetu de querer aprender, un hombre que cuando recibió la ordenanza de Dios lo ejecutó en práctica.
Entonces, cuando hablamos de un hombre poderoso, estamos hablando de un hombre que aprendió a ser tallado para tallar a otros, que aprendió a ser formado para formar a otros, que aprendió a someterse para que someta a otros, que aprendió a temer a Dios y enseñó a temer también de la misma manera. Porque no olvidemos que, como lo que hablaba la hermana Natalia, Dios le mostró dos cosas. Uno, que debía esforzarse como hombre, pero que no debía olvidar que Dios iba a estar con él. Entonces, básicamente como concepto creo yo que ese hombre poderoso es aquel sencillamente que ha sido forjado para forjar. Cuán importante es tener el ejemplo de alguien que te pueda inspirar a trabajar, a seguir adelante, ¿verdad? Cuán importante que el joven tenga que tener presente a alguien en esto. ¿Alguien más sobre esto? Sí. Mientras estaba hablando, estaba recordando la misma vida de Moisés con Josué. Quizás algo que los adultos nos olvidamos es nuestra pasión, la de nosotros. Creo que si nos hubieran dado la oportunidad de vivir en una iglesia hace años, creo que lo hubiéramos hecho. Pero nos olvidamos por muchas cosas de la vida. Y dice la palabra de que Moisés iba al tabernáculo y dice que iba con Josué, pero dice que Moisés salía del tabernáculo, pero había alguien que no salía. Y dice la Biblia que Josué se quedaba siempre en medio del tabernáculo. Quizás a veces nuestro trabajo nos hace olvidar de la pasión que hemos tenido y de la pasión que tienen nuestros jóvenes. A veces solamente es de dar la muestra a nosotros, y quizás ahí tengamos jóvenes apasionados como nosotros que se queden en medio del tabernáculo para hacer lo que han dicho, de estar en la presencia de Dios, porque el que teme a Dios, ese es un poderoso joven, porque hay un ejemplo. No es que estemos todo el tiempo en santidad, porque nos cuesta también a nosotros, pero el hecho de intentarlo, recuerda que puede haber un Josué que se quede siempre en medio del tabernáculo. Esos son nuestros jóvenes. Amén. Bueno, qué bueno, ¿no? El temor a Dios, el temor que uno tiene a Dios. ¿Me mira? También tengo que pensar, gracias. La oportunidad última que Pastor James nos visitó, dijo unos encargos a los chicos, y dijo, vivan como cristianos. Y yo creo que para entender que un chico viva realmente la vida, en su vida, que viva la vida de Cristo, y Cristo vive en él, es un proceso sorprendente, pero yo pienso que eso es la obra de Dios quiere hacer en ti, en mí, en el joven también, ¿no? Que Jesús realmente vive en nosotros. Que si un chico está consciente que Jesucristo está dentro de él, entonces ese chico podría ser poderosamente derrotando al enemigo, tantas cosas, ¿no? Es un aporte mío. Sí, adelante. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, quería darles desde mi punto de vista como joven. Pienso que un joven poderoso es aquel que tiene convicción, aquel que ha entendido el propósito de Dios en su vida, para qué fuimos traídos a esta tierra. Más allá de asistir a la iglesia, más allá de que quizás hoy día me reúno para estar en la iglesia, para salir a hacer un día de evangelismo, al día siguiente hago mi vida rutinaria. No, aquel que entendió ese gran propósito va más allá, busca más. Hoy día hice evangelismo, mañana visito, pasado tengo que ir al hospital, ahora hay necesidad en los hospitales. Es algo que te llama, es algo que tú tienes aquí, eso de que no me conformo con hacer solamente una cosa. Cuando el joven entiende ese propósito que Dios tiene en tu vida, que para qué te ha traído, es un joven poderoso, porque ya no camina conforme a su voluntad, vive pidiendo la dirección de Dios y vive por fe. Esa fe de que quizás, ¿qué es lo que va a suceder, digamos, mañana? Dice, yo sé que contigo, Señor, va a salir bien. Yo sé que contigo, Señor, lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Personalmente entiendo esto porque yo he entendido el propósito que Dios tiene en mi vida. Va más allá de solamente un servicio, quizás digámoslo así, mediocre. No, buscas cada vez más. Es un hambre que te da el Señor porque tú entiendes por qué fuiste creado y para qué estás aquí. Eso es lo que quería compartir desde mi punto de vista. Amén.
¿Quién puso eso? Dios, a través del a través del Espíritu Santo hubo un ministro quien me habló a mi vida. Pasé muchas cosas, a veces Dios permite pasar muchas cosas, ¿para qué? Para que seas de bendición hacia los demás. Y cuando te das cuenta, dices, ¿por qué yo tengo que pasar esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Entiendes por qué? Y después que has pasado, dices, Señor, ahora entiendo por qué tuve que pasar esto, pero resistí. Pasé muchas pruebas, pero acá estoy. O bien me alejo de ti, o bien me aferro a ti. Tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres todo para mí. Entonces, cuando yo le decía, quiero que me hables, quiero que me digas, decía, pero quizás no leía tan seguido la Biblia, o no oraba como debe de ser. Cuando yo decidí ese momento, por ejemplo, ¿no? Me aferro a ti porque para mí desde chiquita aprendí eso, quizás me olvidé por un momento por la edad que estaba pasando, pero volví, entonces entendí, había algo grande que había en el corazón. Yo pienso que es el Espíritu Santo a través de que Dios nos habla en nuestra vida. Entonces cuando hubo una persona que me dijo así, dije, eres tú porque ya me confirmaste. Entonces, es mismo Dios hablando a través de nuestra vida. De eso yo quería compartirlo porque es bonito. Y cuánto anhelo en mi corazón de que cada joven pueda sentir eso. Yo digo, Dios mío, ¿por qué ellos no pueden sentir? Entonces, hazlo pasar lo mismo. Y a veces converso con ellos, pasan lo mismo, pero se quedan ahí. No, le digo, tú tienes que seguir. Verás que cuando pases todo eso, Dios tiene bendiciones grandes en tu vida, porque quiere que crezcas. Yo entendí después, porque en ese momento decía que creo que ya no me amas. Me parece que te has olvidado de mí, pero no, era porque decía, Janina, ya no puedes estar en el mismo lugar, y es hora que crezca, y es hora que experimentes de mi poder. Entonces fue ahí cuando pude entender todas esas cosas, ¿no? Y ahora creo que es algo que, ¿cómo se dice? Algo muy profundo que está en uno, de que te dice, no, ahora tienes que hacer esto, mira, lo otro, como que te llama. Es como que tienes hambre y tienes que saciarte, pero a través de muchas cosas que Dios nos demanda a través de la Biblia, ¿no? Entonces eso es todo lo que, no quiero aburrirlo más. Amén, eso es todo. Las experiencias que uno pasa con Dios son inolvidables, ¿verdad? Las experiencias que uno pasa con Dios son las cosas que te marcan para tener un concepto de quién es Dios para ti, ¿verdad? Y ese concepto que ella tiene de quién es Dios marcará para toda su vida para hacer la diferencia entre un buen cristiano, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿alguien más antes de pasar a otro punto? Bueno, estamos dándonos cuenta que un pastor es importante que un pastor sea ejemplo para que los otros jóvenes puedan seguir. Nilo. Yo creo que como pastores experimentamos en nuestra congregación qué tipo de jóvenes es que aprenden a ser poderosos. Veo de que un joven es poderoso cuando aprende a confiar y depender de Dios. Y su formación espiritual es muy importante en la vida de este joven. ¿Cómo? Mediante su palabra. Y creo que en esta parte el papel importante tiene que jugar el pastor. Una simple palabra yo no creo que cambie al joven. Yo no lo veo así. En mi caso, por ejemplo, no ha sido así, sino que la formación espiritual, que yo dependía de los líderes, del pastor, y de igual manera de la insistencia, de la lectura de la palabra de Dios, como dice, no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Para qué? Para que tu camino te vaya bien, y todo lo que haces Dios te va a prosperar. Y veo que en este sentido, en estos últimos días, por ejemplo, tengo una señorita que ella está aprendiendo a depender de Dios, y su formación espiritual ha sobrepasado de repente en corto tiempo. Después de aceptar a Jesús, a los 6 meses, yo simplemente le dije, sabes que el Señor te llama, te necesita a ti, y tú eres un instrumento útil para Él. ¿Por qué no tomas la decisión y das el paso de la obediencia de bautizarte?
A los 6 meses se bautizó y doy gracias a Dios. Creo que la formación implica mucho en la vida del joven. Hoy es una excelente maestra de escuela dominical. ¿No? Veo que cuando Dios usa a un joven, lo va a usar a su manera. Y simplemente porque el pastor lo va a dirigir y lo va a poner en las manos de Dios. Gracias. Amén. La fe. ¿Alguien más? Ok, la segunda pregunta que tenemos es, ¿cuál es el rol de los pastores y líderes locales en la formación de este ejército poderoso? ¿Cuál es el rol de los pastores? Hace un momento hablábamos que cuán importante es que el pastor sea ejemplo, la fe, la lectura de la palabra, y a veces entendemos que los pastores son los pastores orquestas, ¿no? Y nos cuesta dejar que otras personas toman ese. El pastor viene a ser el director de la orquesta, la primera guitarra, el cantante, el baterista, el que recoge la ofrenda, el que hace todo. Y eso a veces no da alguna posibilidad que el joven se desarrolle. ¿No es así? ¿No? A veces, algunas veces elegimos apoyar a personas. Un ejemplo, los pastores tenemos que tener un discernimiento de a quién, cómo poder apoyar a esto. Les cuento un poquito. Cuando yo tenía como 18 años, hace poquito, nos juntaron a 2 jóvenes y entonces el pastor dijo, bueno, yo quiero apoyar a alguien y vamos a mandarlo a estudiar a un país lejano donde va a poder aprender teología, un instituto tal por cual. Y entonces yo deseaba en mi corazón que sea yo, por favor, que se fije en mí. Y yo le dije que me acerqué y le dije, yo deseo, pastor, que ser preparado. Y él me miró, me dijo, sí, puede ser. Y habló con el otro, dijo, no, el otro está más capacitado, el otro está más con posibilidades de prepararse. Y lo vio todo y vio todos los potenciales que ese joven podría ser preparado. Y dije, bueno, ¿qué puede hacer? Y se lo llevó a este joven a prepararse, se preparó 3 años afuera, en el extranjero, hablando otro idioma, todo muy bien. Y yo dije, Dios, yo deseo ser preparado. Y yo no tuve esta oportunidad. Entonces tuve que irme a preparar a otro lugar, pagando mis propios pasajes, pagando la forma como pude pagar, pero al fin y al cabo terminé de pagar donde yo pude estudiar. Pero este joven que fue llevado a otro lugar, yo le dije a este pastor, de verdad, yo deseo servir a Dios. Y lo decía con corazón porque deseaba servir a Dios. Y lo que él pudo decir, bueno, pasó el tiempo, los años, le dije, pasaron los años, y yo lo vi este joven que ha sido preparado en todo el extranjero, lo vi haciendo taxi. No es malo ser taxista, pero todo el potencial, toda la inversión que se hizo, no se aprovechó para nada. Yo dije, ¿por qué no me dieron esa oportunidad a mí? Porque yo deseaba ser preparado, yo deseaba ser capacitado. Muchas veces los pastores lo que vemos es por visión, digo, este joven es capaz para poder llevarlo, o por nuestros intereses, me parece muy bien porque es muy simpático, muy agradable, habla bien, es capaz. Dios tiene que darte el discernimiento para saber quiénes son los que son llamados. ¿Cuál es el rol de los pastores y líderes locales en la formación del ejército poderoso? Pregunta. Amados hermanos, yo voy a decir mi propia experiencia, ¿no?, con los jóvenes, porque de nuestras comunidades o de nuestras provincias inmigran bastante a la ciudad por muchos motivos, por trabajo, por estudio más que todo, y los jóvenes de Tinta o Acomayo sacan becas, ocupan buenos lugares en el colegio, entonces tienen necesidad de venir a la ciudad, pero también con las justas los padres pueden ubicarlos en un lugar para que puedan seguir estudiando. Pero ellos han venido con esa hambre en la ciudad de crecer espiritualmente también. Y procuro no perder el contacto con ellos.
Y hay jóvenes más fuertes que otros espiritualmente. Entonces le encargo, ¿no?, a las hermanas mujeres, por favor, tú te encargas de llamarlos, te encargas de escribirles, te encargas de hacerle un seguimiento. Y a los varoncitos, igual a otro varón. Y siempre les dije, vayan a una iglesia cercana a donde viven, porque siempre hay esa excusa. Cuando un pastor le dice, solo a Asambleas de Dios, solo a la IEP, y como le hemos metido esa cosa, entonces debe ser malo otro si yo no voy, ¿no? Entonces no van y vuelven, ¿no? Crecen en una iglesia cerca a su domicilio y dicen, pastora, me he hecho inscribir, voy a seguir un instituto bíblico. Esa iglesia donde voy había tenido instituto bíblico. Entonces yo voy a hablar con el pastor y el pastor me dice, ¿de dónde eres? De tal sitio y tal denominación. Y hay un joven que está asistiendo aquí, deseo que se prepare, deseo que estudie porque él también desea, o ella. Está bien, presenta una carta de recomendación y tanto cuesta. Entonces procuramos cubrir, buscando aún algunos hermanos que puedan patrocinarlos. Y oramos. La iglesia, claro, no los abandona. En todo tiempo estamos en contacto. Y los procuramos conseguir para sus pasajes de los días sábados que se vienen de la ciudad. A la iglesia llegan con toda emoción, con toda su mochila y todo, ¿no? Dicen, paz, quiero dar gracias a Dios porque esta semana me ha ido esto y aquello. Y cuando ya salen profesionales, es el caso de 2 jóvenes y a 3 de Tinta, uno es policía y otro es contadora, Kelly, y otra hermana, Natalie, que ya está saliendo, y otro contador que es Jaime Santiago. Cuando salen, los primeros sueldos que tienen aún dicen, no, estoy viniendo con mi diezmo, estoy viniendo, mi sobre. Hasta ese momento ni sobre tenía porque como era estudiante no daba. Y gracias al Señor vuelven con esas mismas ganas de trabajar en su pueblo. Y también otra cosa, no se pierde a esos jóvenes, porque se sienten, muchas veces ellos dicen, estuve por mis tareas, por muchas cosas, quería dejar la iglesia, quería dejar al Señor, pero me acuerdo de que mi iglesia está orando, tal hermana me está apoyando y la iglesia me está esperando sábado. ¿Con qué cara llegar? Me pongo a orar y tomo nuevamente fuerzas, ¿no? Es no dejarlos a los jóvenes, por más que estén débiles, por más que estén fuertes, siempre estar en contacto con ellos, ¿no? De nuestras iglesias de las provincias, muchos emigran a las ciudades. Aún aquí en Lima, aquí en Callao, hay una joven que entregándose al Señor nomás vino, pero nunca perdimos el contacto. Yo no sé ahora si ha crecido más o ha engordado más o ha adelgazado, pero hay un contacto. Ella me dice, estoy estudiando, ya estoy preparándome, soy líder, soy maestra, soy discipuladora, y nos da tanto gozo, ¿no? Que Dios bendiga. Muchas gracias, hermana Marcelina. Otra opinión, ¿cuál es el rol de los pastores y líderes en la formación de este ejército? ¿Cuál es el rol? Sí, adelante. Sin micro, ok. Con micro, dice. Ok, ese es uno de los roles, pasar por desapercibido. Bueno, lo que iba a decir es corto. Yo pienso que uno de los roles principales que creo yo es de un líder es que empodere la visión que tiene, porque si no lo hace, va a terminar en él. Claro y conciso, ¿verdad? Otro, ¿cuál es el rol de los pastores y líderes en la formación de este ejército? ¿Cómo formamos realmente un ejército poderoso? ¿Cómo formamos un ejército que va a servir a Dios y va a ser fiel en todo momento? No solamente en los momentos buenos, sino en los momentos difíciles donde necesitamos tener este tipo de personas. Sí, pastor. Bueno, hay que pensar en algo que todos los pastores que estamos acá hemos pasado por el proceso.
Y todos hemos cometido errores, ¿no? Especialmente los arequipeños. Pero hay algo importante que, honestamente, yo cometí errores en mi iglesia grandes y nunca he sido disciplinado. Un año de disciplina, ¿no? Porque no se dio cuenta el pastor. Pero yo cometí el error, sí, yo discipliné a aquel que cometió un error. Entonces, cuando yo discipliné, ahora te disciplino porque me enteré de lo que estabas haciendo, un año de disciplina. Y lo bajé y lo eliminé. Y un día Dios me dijo, ¿y tú? ¿Te acuerdas? Lo que hiciste peor de lo que hizo él y nunca te... porque nadie se enteró. Y yo leía la palabra de Dios cuando dice, hermano, que Pedro vio a Jesús y lo negó 3 veces. Y no solo lo negó, sino que blasfemó contra él. Y en la ascensión, 50 días después, 1 mes y 25 días después, Dios lo estaba usando con poder y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Yo digo, realmente hay que tener realmente pues el tino para poder, porque yo digo, Jesús pudo decirle, oye, encima que primero me niegas y ahora blasfemas contra mí. No, te disciplino 5 años, Pedro, por haber hecho. 50 días después lo estaba usando con poder. Entonces, Jesús tenía el poder de restaurar a aquella persona que aún lo había insultado. Y nosotros y te digo personalmente, he hecho daño a muchos jóvenes. Y he tenido que pedirles perdón y los he restaurado a eso. Creo que es una de las cosas que deberíamos hacer como pastores por ahora. Interesante, ¿verdad? Gracias, interesante eso, ¿verdad? Cuán importante es dar la oportunidad a los jóvenes. Los jóvenes se equivocan, los jóvenes pecan, pero el pastor está justamente para eso. No para criticar ni apuntar y destruirlo, sino justamente para darles. Una de las cosas que siempre de verdad, yo pienso que Dios es tan misericordioso conmigo, porque siempre antes de hacer algo, bueno, los que no saben, yo tengo orfanatos, ¿no? Y siempre que algún joven se porta muy mal, porque según la disciplina, el tema de lo que es el reglamento interno, dice, por ese comportamiento debe ser expulsado de la casa, llevado al INAVIF, metido ahí, recluido ahí por su mal comportamiento. Pero siempre que hay esas posibilidades de expulsarlo, mandarlo al INAVIF y que quede allí, yo voy ante Dios, digo, Dios, ¿cómo yo? ¿Quién soy yo? Dios, ¿tú harías eso conmigo? Muy difícil, ¿verdad? Dios es un Padre que siempre sabe dar misericordia y oportunidades. Digo, Dios, no lo voy a hacer. Pero eso me acarrea problemas, tendré problemas, pero ese joven necesita una oportunidad. Y hablaba hablé a una chiquita que lo encontramos, después continúan, siguen, por favor, ustedes. Una chiquita que encontramos allí en la calle, ¿no? Vendiendo su caramelito. Y esta chiquita muy inteligente, no tiene ni papá ni mamá, así es que estaba caminando allí, lo encontramos, lo llevamos a la casa. Al año hizo una travesura muy grave, realmente capaz de poder expulsarlo y mandarlo al INAVIF. Pero dijo, por favor, que no. Y se le dio una oportunidad. Esa chiquita muy inteligente conoció a Cristo, siguió a Cristo, terminó el colegio, terminó la universidad, ahora es profesora y buena cristiana, ¿no? Y entonces hace como unos 6 meses me mandó su cartón, ¿no? Papá, soy profesora en Nueva York, me dice. ¡Wow! Y pensar que un día tenía las intenciones de sacarte de la casa por tu mal comportamiento cuando eras adolescente. Papá, y ahora estoy asistiendo a una iglesia y ayudo al pastor. Digo, qué bueno. El rol del pastor, ¿cuál es? Dar la oportunidad, salvar a estos jóvenes, darle ese amor que necesitan. ¿Alguien quiere? Sí, adelante, ilustrísimo. Bravo. Ahora vamos a tener una opinión desde el punto de vista pedagógico. Yo no levanté la mano, pero el pastor levantó por mí. Bien, realmente este tema es un poquito controversial,
pero como jóvenes sí o sí necesitamos de nuestros pastores. No podemos caminar solos. Somos a veces muy entusiastas y queremos hacer las cosas muy rápido. Y bueno, solamente así de manera muy personal, Bueno, le damos gloria a Dios, ¿no? Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesús. Es que es un tema muy delicado. Me quebranto mucho cuando toco este tema. Hace tiempo que no lo hablaba. Mi pastor no está conmigo. Algunos conocen la historia. Lamentablemente él está muy lejos. Está haciendo la obra donde él está. Y si parte de lo que hoy en día estoy trabajando y conozco es porque él me enseñó de muy pequeña. Apacentó mi corazón, me enseñó a amar la visión que venía del Señor en su corazón. Me enseñó a meditar en la palabra y a caminar bajo la palabra. Gracias, pastor. Me corrigió muchas veces, me disciplinó muchas veces y siempre me decía, si lo hago es porque te amo y no quiero perderte. Y yo sé que donde él está ahorita está haciendo la obra y realmente oro para que él regrese a casa, porque somos muchos jóvenes que necesitamos de nuestro pastor. En la vida de un joven es muy importante que nuestros pastores entiendan nuestro corazón y puedan ayudarnos a seguir con la obra. Aunque a veces nosotros como jóvenes no entendemos a nuestros pastores, no entendemos, ¿no? A veces no entiendo al pastor Ítalo, pero tratamos de entenderlo, ¿no? Pero como Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? Mientras yo regreso, mientras estoy afuera, preocúpate en la enseñanza, en la exhortación, en la palabra y sobre todo ten cuidado de ti mismo, porque también es ahí donde trabaja el temor que tenemos nosotros delante del Señor, ¿no? Y sí necesitamos que los pastores amen nuestro corazón, nos amen, nos cuiden y puedan avanzar con nosotros. Sin ellos no podemos hacer tampoco nada. Y nosotros podemos ayudarlos también en muchos, pero necesitamos que nos mentoreen. Aunque a veces yo sé que los pastores no están quizás preparados en muchas áreas, pero el Señor nos da también a los jóvenes la capacidad y la habilidad de poder trabajar. Yo con mi pastor trabajo muy bien. Cuando salimos al campo trabajamos muy bien. Y yo sé que muy pronto regresaré a casa, ¿no? Para los que no saben, él está en la cárcel. Fue calumniado y ya sale y tiene la obra. Y los jóvenes en ese tiempo estamos trabajando mucho en la iglesia, pero llega un momento en que nos damos cuenta que no podemos andar solos, necesitamos la cabeza. Y de verdad que, pastores, yo les pido que amen mucho a sus jóvenes y nosotros como jóvenes podamos amar más a nuestros pastores, ¿no? Eso es lo que quería compartir, un poco la experiencia, y gracias a que él me enseñó, hoy sigo adelante, ¿no? Hoy sigo adelante, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Increíble, ¿no? Que realmente los jóvenes puedan llegar a amar a su pastor como la hermana Magda llegue a amar a su pastor. Esa es la idea, que tus jóvenes te amen, no diga ya llegó el logro, no, ya llegó el pastor. Que la gente te ame de verdad. ¿Sabes cómo dice, no? Cuando tú llegas a una casa, vas a ver que en esa casa hay amor. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Cuando tocas la puerta, el perrito sale y te mueve la colita y casa se alegra, corre, todo eso, ¿no? Pero cuando tocas la puerta y el perro sale a destrozarte, dice, no, esa es una forma. ¿Cómo podemos identificar qué pasa en esa casa, no? Alguien decía eso. Que cuando nuestro pastor llega a nuestra iglesia, digan, wow, viene mi pastor, ¿no? O cuando los niños corren y te abracen, tus niños te abracen, puedes ver el amor que tú puedes dar. Los pastores sufren, claro que sufren.
¿Cuántos en soledad? Yo entiendo. ¿Cuántos pastores pueden estar pasando en soledad? ¿Cuántos pastores sufren necesidad? ¿Cuántos pastores pueden delante de Dios decir, Dios, tú conoces mi corazón, pero no voy a hablar? Tú conoces mi necesidad, pero no voy a hablar. Yo no estoy aquí para publicar mis necesidades por Facebook, para que todos se enteren, ¿no? Mira, he hecho esta obra por Facebook. Dios, solamente tú conoces lo que yo hago. Tú conoces cuántas noches puedo pasar teniendo miedo, teniendo terror, como el pastor de Magda, siendo acusado. ¿Cuántos pastores son acusados injustamente? ¿No es así? Cuando te acusan, ¿quién te defiende? Te apuntan 20 manos, 20 personas. Pero solo Dios puede ayudar a los pastores. El buen pastor da su vida por sus ovejas, ¿verdad? ¿Otra? ¿Alguien más? ¿Cuál es el rol de los pastores? Sí, Ítalo. Yo sé que todos piensan que soy perfecto, pero... ¿Por qué se ríen? Es una broma. Señor. No, también me equivoco. Bueno, quería decirles por favor de que cuando estaba visitando a cada pastor, habían algunos pastores que no quería visitarlos porque me dan cólera. De verdad. Sí, se molestaba, no le gustaba, pero porque me decían ya voy a ir y no iban, recibían el material y desaparecían, y yo decía, me da cólera, decía, no vuelvo a regresar. Pero el Señor me dijo algo: cuando tú vas detrás de tus pastores, cuando tú vas detrás de tus jóvenes, soy yo el que va, dice el Señor. Amén. Dios te está usando a ti. Dios te está usando a ti. Cada vez que tú pides, por favor, vengan a la reunión, no eres tú. Es Dios que está hablando a través de ti. Por favor, jóvenes, vengan a Abba. No eres tú. Es Dios que está hablando a través de ti. Y esto es algo que yo lo entendí. Y yo me lloré ese día porque dije, Señor, perdóname, nunca más, de ahora voy en tu nombre. Y comencé a salir. Y comencé a buscar a pastores que a veces no me simpatizaban mucho y tratar de hablarles, porque yo me sentía el mensajero de Dios. Dice la palabra que no muchos de ustedes sean maestros, a no ser que vengan a mayor condenación, porque vamos a rendir cuentas del trabajo que Dios nos ha pedido. Y hoy día quería salir ahorita acá hasta el micro, porque esto es muy importante. Yo le pregunté a Janina, no para hacerte poner nerviosa, sino porque quería escuchar la voz de un joven que diga, fue un ministro que me habló. Le enseñaron a ser fiel, le enseñaron a amar a Dios, le enseñaron a leer la Biblia. ¿Quién fue? ¿El aire? ¿Dios directamente? ¿El Espíritu Santo se movió y le llevó la Biblia? No, fue un ministro. Y ahorita acaba de hablar una casi joven. Y otra vez. Una señorita, pues lo que quiero decir, una señorita. Por favor, no me malinterpreten. Entonces, y yo veo de que Dios está hablando a través de ella también. Dios nos está hablando a través de una joven y nos está diciendo, yo los necesito, pastores, porque ustedes son mi ejemplo. El verles aquí, que están dando su vida, que el pastor puede estar en la cárcel, que el pastor puede haber muerto, pero ellos siguen adelante. ¿Por qué? Porque ha habido un buen testimonio. Ha habido un buen pastor, una buena sierva que ha estado bregando en la vida de ellos. Amados, que esto nos llame a nosotros de parte del corazón de Dios. Dios está clamando a través de sus jóvenes que necesitan hombres serios, maduros, responsables, alegres. La seriedad no tiene nada que ver con la alegría, cada cosa en su lugar. Y decían, a veces uno se pone en el medio donde dice, la Biblia dice, perdona a tu hermano hasta 70 veces 7. Pero también la Biblia dice, el padre que no disciplina a su hijo no le ama. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Le disciplino, le amo, le perdono? La presencia de Dios te va a decir qué es lo que tienes que hacer.
Así que es una responsabilidad para los pastores el dar la vida por nuestros jóvenes, por nuestros pastores, porque Dios te está usando a ti y a mí para hacer ese trabajo. El hecho de venir aquí es para llenar las fuerzas, llenar las baterías. Y una cosa, tenemos un gran padre, yo siempre lo voy a decir, no tengo vergüenza, tenemos un padre, el pastor James. Yo cada vez que vengo acá, vengo a absorber de él, porque quiero eso que él tiene, para mostrarle a mi iglesia que Dios se manifiesta en hombres y mujeres en la tierra aún hoy día. Amén. Y que nosotros también tenemos que absorber unos de otros. Yo veo la riqueza que tienen ustedes. Yo me gozo ver adultos, ver personas mayores que yo, ver jóvenes como yo. Entonces, otra vez, estoy hablando seriamente, por favor. Aprovechemos unos de otros. Qué riqueza, y gracias a Dios por Abba Padre. Esto nos enriquece y Dios está haciendo una gran labor en cada región. Gracias a todos, gracias a Pastor James, gracias a su esposa, venir, gastar dinero, invertir no es gastar, invertir tiempo, salud. Gracias a todos los facilitadores, con Natalia, gracias a todos ustedes, gracias pastores por escuchar la voz de Dios. Que de verdad Dios los bendiga y sepan, en mi iglesia es casi perfecta, no sé, hay algo que no encuentro. Cada semana oramos por ustedes. Eso que sea el recuerdo. Hay una iglesia, hay un pastor que dobla sus rodillas cada semana. Yo sé que el pastor Jens lo hará todos los días. Todavía no soy tan perfecto como él, pero estoy en camino. Entonces, háganlo, por favor. Ustedes sean el ejemplo y no estamos solos, estamos con papá. Dios lo bendiga. Amén. Ok, Pastor Alex, adelante, pero no olvide que en ese proyecto ponga psicología pastoral, porque es necesario. Jorge y yo crecimos en una iglesia por 17 años donde nuestro pastor nunca nos visitó, nunca tocó la puerta de nuestra casa, solo lo veíamos el día que predicaba 2 horas, lo veíamos los 10 primeros minutos y el resto del tiempo nos dormíamos. Entonces era un pastor medio ausente en nuestras vidas. Sin embargo, en esa iglesia donde Jorge y yo crecimos y mi familia creció, tuvimos maestros, porque éramos pequeños. Y pasamos nuestra niñez, nuestra adolescencia y parte de nuestra juventud en esa iglesia. Y lo curioso es que el pastor nunca nos visitó. Alguna vez cuando se acercó a hablar con nosotros nos dijo: a ustedes Dios nunca los va a usar, porque no tienen nada como para que Dios los use. Y a la edad de 25 años, habíamos pasado toda una vida en esa iglesia, mi papá decidió salir de esa congregación. Y cuando entramos a la siguiente congregación para poder aprender de Dios, el pastor que nos pastoreaba me manda de pastor. No sé si me están entendiendo lo complicado de nuestra vida. Nunca tuve un pastor que sea la imagen del carácter de Dios en nuestra vida, ¿no? Entonces cuando me mandan de pastor, ya que yo estaba más perdido y no sabía cómo trabajar o cómo hacer, pero hicimos algo bien curioso, porque yo escucho cuando Magda habla de que tuvo un pastor por quien ella daría su vida. Muchos de ustedes tienen la imagen de un pastor que los ha cuidado de pequeños. En nuestro caso no ha sido así, pero a quienes yo recuerdo son a los ancianos que nos mentoreaban. Y curiosamente a estos ancianos nadie los tomaba en cuenta para el liderazgo, pero ellos quienes nos cuidaban, nos hablaban. Hay todavía un anciano que está vivo, que se llama don Julián Rudas. Él me decía: Dios siempre te va a usar. No, de repente el pastor está cansado, lo que te dijo no está bien, pero Dios siempre te va a usar. Yo creo que debemos tener cuidado por una razón. Hace unos años atrás hicimos un retiro de pastores para honrar a pastores. Ahora recuerden, yo no he tenido la imagen del pastor tradicional, del pastor que te busca, te toca la puerta, que da su vida por ti. Mi pastor un poco más y me regalaba otra congregación. Ahora, el tema es que cuando escuchaba así, cuando Magda hablaba de su pastor, había otros chicos del ministerio que hablaban de sus pastores. Yo decía: hay que honrar a los pastores, porque ¿qué es un pastor? Un pastor es un hombre que trata de obedecer la voz de Dios, trata,
y no todos son perfectos, como los arequipeños. Pero somos gente simple, somos gente con muchos errores y defectos y fallas. Nuestras virtudes animarán a algunos y nuestras fallas espantarán a otros. Pero creo que esa ausencia de pastor que yo tuve de pequeño me hizo mirar a Dios. No sé si me están entendiendo esto. Entonces, mucho cuidado, porque hay veces como pastores nos encanta escuchar un testimonio. A mí me gustaría que alguien de mi iglesia se pare como Magda, mi pastor, mi pastor, mi pastor, ¿no? Me gustaría escuchar eso, ¿no? Pero cuidado, porque los pastores no somos intermediarios de Dios en la tierra. Y hay de aquel, ¿verdad?, que esté tomando esa posición. Somos siervos. Nuestro trabajo es entrenar, animar a que la gente mire a Dios, no a nosotros. ¿Por qué? Porque si la gente nos está mirando, les hacemos el daño más grande como pastores. ¿Por qué? Porque un día de tanto mirarnos van a encontrar nuestros errores. Y así como nuestras virtudes los animaron a mirar a Jesús a través de nosotros, nuestros defectos van a ser el argumento para irse también. Entonces, si algo me enseñó mi primer pastor, es a no mirarlo a él. ¿Y por qué? ¿Por qué estuve o por qué hoy servimos al Señor? El otro día me lo encontré y no me quiso saludar, estaba muy molesto todavía conmigo. Pero su entorno dice, cuando él habla de mí, dice, ¿han visto al Alex? Dice así. Y se aparece por todos lados. Yo fui su pastor, dice él, ¿no? Es anciano, es viejito, ya está con el corazón que ya no le funciona bien y todo eso. Pero, ¿qué quiero decirles? Es nuestro llamado cuidar a la grey del Señor, pero no es nuestras ovejas. No nos pertenecen. A mi iglesia vienen jóvenes líderes de otras congregaciones. Entonces tengo un muchacho que es bien espeso. Porque las ovejas son espesas, ¿sí o no? Las más torpes o los animales más torpes del campo, ¿quiénes son? Las ovejas. Porque las ovejas comen el veneno que les mata. No lo saben distinguir. Y me llama. Ninguna oveja mía, de mi iglesia, me llama tanto como él. Mañana, tarde, noche, hasta medianoche me llama. Y yo le he dicho, mira, te voy a ayudar, pero tú vas a servir en tu iglesia. Porque como siervos no edificamos nuestro reino, edificamos a las ovejas del Señor y los animamos a que sean fieles en las iglesias donde Dios las plantó. Esto nos lo enseñó el pastor James. Cuando la gente te empieza a mirar, escóndase. Porque la gente no nos tiene que mirar a nosotros. La gente tiene que mirar al Señor. Gracias. Okay. Bueno, nos falta pocos minutos. ¿Qué clase de entrenamiento y materiales debemos proveerlos? La pregunta de ahora es, ¿qué clase de entrenamiento y materiales debemos proveerlos? ¿Qué tipo de entrenamiento? Ahora, en esta época del siglo XXI, ¿qué tipo de entrenamiento necesitamos? Antes había otro tipo de entrenamiento, ¿no? Como llaman en los institutos el entrenamiento BOA, ¿no? Biblia, oración y ayuno. BOA, ¿cierto? Ahora los jóvenes ya no quieren ayunar, no quieren orar y no quieren leer la Biblia. Una BOA. Entonces, ¿qué tipo de entrenamiento son las que van a ayudar a este joven? Opiniones. Vayan pensando. Sí. Creo que para hacer todo un resumen, diría yo, llegando hasta aquí, a qué tipo de material y todo, yo estaba pensando en una dificultad que la iglesia de hoy día está atravesando, que es seria, ¿no? Creo que es la falta de discipulado, ¿no? Si no discipulamos, o sea, estoy hablando del discipulado en todo su contexto, en todo su significado, ¿no? Todo lo que implica discipulado.
Y creo que la iglesia no está haciendo eso ahora, ¿no? Y un ejemplo es mirar cuántos pastores hay en la iglesia, porque nos afanamos siempre por el pastor, pero Alex estaba hablando de algo interesante, ¿no? Él dijo, pero tenía maestros, ancianos, que sirvieron de maestros para ellos. ¿Cuántos maestros tenemos en la iglesia que estén enseñando la palabra de Dios? Porque de un tiempo a esta parte tenemos un evangelio seccionado. Conocemos el evangelio por partes y hasta hablamos que debemos hacer un evangelio integral, porque hemos desintegrado el evangelio, o sea, lo hemos hecho incompleto. Entonces yo creo que para rectificar todo eso necesitamos volver a la Biblia. Yo creo que necesitamos enseñar la Biblia, estudiar la Biblia, y para eso necesitamos gente que esté entrenada, que esté capacitada, que tenga el fluir del Espíritu Santo de Dios que lo guíe para enseñar. Entonces creo que ese sería para mí el punto concreto donde tendríamos que volver a la Biblia para usar la Biblia como nuestro manual. Siempre que estoy enseñando o predicando algo me dicen, ¿y eso lo tiene preparado en un manual? Le digo, sí, lo tengo. ¿Lo quieres comprar? Dice, sí, claro. Entonces le doy mi Biblia y le digo, aquí está. ¿No? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Discipular, hacer el discipulado volviendo dentro de lo que el Evangelio significa, ¿no? Otra opinión, ¿qué clase de entrenamiento y materiales debemos proveerlos a los jóvenes? ¿Qué clase? Los entrenamientos de antes ya han cambiado, ¿verdad? Pues antes, cuando cantábamos una canción, una alabanza, toda la iglesia se animaba. Cuando alguien sabía un corito y cantábamos, te alabarán, oh Jehová, era una sensación increíble, ¿verdad? Que alguien traiga un corito nuevo, ¿verdad? Ahora salen todos los días canciones alabanza, el búfalo herido, la paloma en el camino. O sea, tantas canciones que ya no sabemos, de verdad, tantas canciones, que este evangelio se ha multiplicado enormemente en eso. Pero la esencia que es Jesucristo no debe cambiar eso. ¿Qué clase de entrenamiento y materiales debemos proveerlos a nuestros jóvenes? Ahora es la oportunidad para que puedan hablar los pastores de ABA, de COJ. En este tiempo se ha entregado un material bastante precioso que es el devocional. Y según lo estructurado sobre las lecciones de las escuelas dominicales, está entre la edad entre los 13 a 15, incluso hasta los 18 años, se aplica el devocional. Un material todavía que tenemos de COJ u ABA es justamente el devocional. El asunto es cómo lo enriquecemos. Y creo que para esto habría que hacer como un tipo de capacitación, si así se fuera, en poder materializar la convicción del devocional en los profesores, para que en los alumnos sea una parte de una actitud o un hecho natural, ¿no? Así como ya no para decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo tu devocional, tienes que hacer tu devocional, ¿no? Algo que Pablo dijo a la iglesia de Tesalónica, y eso es una cuestión tan sencilla de emplear un material, y lo hizo de dos maneras. Uno, visitando y hablando. Dos, exhortando y animando. En la visita, básicamente Pablo les dice a la iglesia de Tesalónica, yo ya no necesito ir a visitarles, porque tengo información de que, por Timoteo, de que ustedes están bien, pero ansío verlos, deseo verlos, quiero hablar con ustedes, ustedes son mi gozo, mi alegría, ustedes son la gracia que Dios me ha dado. Entonces, el hecho troncal, la parte troncal de la formación de los chicos, está uno en que el pastor transmita y materialice su convicción y su propia relación con Dios, principalmente en los devocionales, porque es la parte principal. Dos, a nivel material tenemos
lo básico y lo sencillo y lo precioso que es nuestro devocional. El asunto es cómo lo aplicamos a nivel de COJ Guava en nuestras iglesias. Internamente en cada iglesia hay materiales. En cada iglesia tienen materiales, comprados o fabricados o confeccionados por ellos, hay materiales. Cada iglesia se aboca a poder aplicarlo en su contexto, y si no lo hay, están comprando. Pero en lo que concierne a nosotros, creo lo que habría que hacer básicamente es enriquecer en el maestro o en el pastor el material que tenemos, que es el devocional y su aplicación. Creo que sería por el momento una parte principal todavía el material del devocional. Ok, ¿alguien más? Sí. Bueno, hemos pasado 3 minutos. La pregunta es... ¿Qué clase de entrenamiento y materiales debemos proveerles? Ya. Si nos vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, hay una historia en que Jesús se encuentra con el endemoniado de Gadara. Nosotros conocemos la historia. Y el tipo estaba endemoniado y estaba realmente lejos de la presencia del Señor. Él tuvo un encuentro personal con Jesús. Jesús lo libera de su pecado y le libera de los demonios. Yo no sé cuánto tiempo estuvo el endemoniado de Gadara con Jesús. No sé cuánto tiempo estuvieron. ¿20 minutos? 1 hora, ¿ok? 1 hora. Y cuando vinieron a verlo, él decía, lo vieron en su juicio propio, peinado, vestido, y cuando Jesús subió al bote, él le dijo, déjame seguirte. Y él dijo, no, ve a tu casa y a los tuyos y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho. La historia de la Biblia dice que él fue a Decápolis, y la palabra Decápolis en griego quiere decir 10 ciudades que fueron alcanzadas por él. ¿A qué seminario fue? ¿A qué instituto bíblico fue para alcanzar todos esos 10 lugares? ¿No? Jesús lo mandó, le dijo, ve a los tuyos, a tu familia, y cuéntale las maravillas que Dios ha hecho. Lo único que ese joven necesitaba saber es que Jesús le había transformado su vida y le había liberado a los demonios. No tenía que saber mucho más y tenía demasiado para ir a esa práctica. Y lo hizo a él un evangelista en 1 hora. Yo no estoy en contra de los seminarios, menos de lo que va a abrir acá el hermano Alex. No estoy en contra, pero tenemos, vuelvo a repetir, que confiar en nuestros jóvenes, a mandarlos con lo poco que saben. ¿Qué tienen que saber? Que Jesús te da vida eterna y te libera. Y ganó 10 pueblos, lo que es Grecia ahora, ¿no? Entonces, le decía a pastor Alex, yo soy deportista, y la práctica hace al maestro, ¿no? Ese es mi punto de vista. Sí. Gracias. Ok, estamos... Bien, entonces, Ok. Sé que 1 hora no podemos terminar todo este tema, pero es cuestión para poder pensar y poder preguntarle a Dios y comenzar a planificar. Señor, ¿qué clase de entrenamiento quiero dar a mis jóvenes? ¿Qué clase de tipo de materiales puede glorificarte a ti? El material, el libro devocional que tenemos es un excelente libro. Solo hay que estar consecuente, porque el día que no haces, después de 3 días haces, te pierdes. Si haces consecuentemente, es un rico material que tenemos. ¿Okay? Bueno, gracias por todo esto y vamos a orar y agradecer a Dios por los pastores, por los materiales y por la clase de entrenamiento que Dios pueda proveernos. ¿Okay? Le agradecemos a Dios. Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu presencia, gracias por todas las cosas, Señor, que usted hace por nosotros. Padre, sin su Espíritu Santo nosotros no podríamos hacer nada. Y Padre, muchas gracias. Gracias por usarnos, Señor, en las responsabilidades que nos has dado, Señor, como pastores, como líderes, como ancianos. Señor, muchas gracias por confiar en nosotros. Señor, muchas veces, tal vez, no se tiene la capacitación completa para llevar, pero lo que usted busca, Señor, es corazones dispuestos. Padre, una vez más te decimos acá todos juntos, cuenta con nosotros, Señor, que
que estamos dispuestos, Señor, a poder servirte, Padre. Señor, ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales cuando tengamos a los jóvenes, Señor, y poder orientarles. Señor, un temor sobre nuestra vida caiga, Señor, cuando necesitamos aconsejar a los jóvenes. Y gracias, muchas gracias por la oportunidad en que nos das en servirte, Señor. Gracias por los días que existimos, Padre, y gracias por los días que existiremos también en esta tierra. Padre, gracias por los problemas, las dificultades que pasamos, porque a través de ellos, Señor, tú nos ayudas y nos muestras tu amor. Muchas gracias, Padre, y a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios.